Ya. El capítulo uno, bueno, cuando yo pasaba era fundamentos básicos, organización y representación de datos. El capítulo uno usted también lo ha llevado con ese título porque son mayormente conceptos, puro conceptos. Y con esos conceptos hay algunos ejemplos que están al final, ahorita les voy a mostrar, y con eso se analiza, ¿ya? O sea, no es tanto de resolver, sino solo de analizar y ubicar algunos conceptitos. Ya, somos 14. Ya. Este es el primer capítulo que se llevaba con la licenciada. Ustedes han empezado con este primer capítulo. Alguien me dice, son puras definiciones, ahorita van a ir viendo, puras definiciones. Pero en el examen bueno, cuando yo he dado mi examen, lo que ingresa son estas partecitas. Ahorita les voy a mostrar. Este tipo de ejemplos, donde dice uno, ¿no ve? Determinar los ingresos mensuales por venta de frutas de la tienda María Auxiliadora, decía la pregunta decía, determine la característica y el elemento del siguiente enunciado o algo así, ¿no ve? Entonces lo que ustedes tenían que hacer era marcar cuál era característica y cuál era elemento. Eso entraba en mi examen. Y lo que tenían que saber para resolver eso es las definiciones, ¿no ve? Y aquí están. ¿Qué es característica y qué es elemento? Si ustedes saben eso, en cualquier enunciado van a poder detectar eso, ¿no ve? Es lo que ya vamos a hacer, ¿ya? Eso es el primer capítulo con la licenciada. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Eh, ya está bien. Esto es capítulo uno, fundamentos básicos, organización y presentación de datos. La definición, bueno, esto yo lo he sacado también de mi compañera que me prestó sus apuntes. Dice que viene del latín staticus, que significa del Estado, ¿no ven? Igual la han visto con la licenciada. Esa es supuestamente su definición, eso lo hacía, pero por otras palabras, estadística es análisis estadístico, ¿no ven? ¿Cuántas clases de estadística hay? Tenemos 4, ¿ya? Estadística descriptiva, estadística inferencial o probabilística, estadística clásica y estadística bayesiana. Esto sí entraba también en mi pregunta de examen, que decía, ¿cuántas clases de estadística existen? Las respuestas son las que están en negrito, ¿no? Estadística descriptiva, sí entraba esto en mi examen, ¿ya? Eso igual lo he hecho. Y solo hacen, y a menos que les pida describir, ya le meten su concepto, que es describe instrumentos, resultados y características del trabajo, estadística inferencial o probabilística, probabilidad entre más y menos, cosa que sería entre la variación entre la suma y la resta con el tiempo, como un ejemplo sería sueldos y salarios, ¿no ve? Y con el tiempo a veces puede subir y puede bajar, ¿no ve? Mucho dependiendo del ingreso de las empresas. Estadística clásica no asume las observaciones del encuestador, que siempre está basado en sus datos. Estadística bayesiana asume las observaciones. Eso es ya cuando el observador ya más o menos da su criterio, ¿no ven? En la clásica, no. Pero esta sí era pregunta de examen, ¿ya? En mi examen, sí me decía, mencione las clases de estadística. Esta es una pregunta del capítulo uno que había. Ya. Luego viene como subtítulo 3, términos elementales de la estadística. Esto sí tienen que saber, o sea, el concepto más o menos identificar, ¿no? Como han visto, ¿no? Hace ratitos el ejemplo, tienen que saber qué es población, tienen que saber qué es muestra, qué es elemento, qué es parámetro, qué es características. Y aquí están sus conceptos, ¿ya? A veces entra esto, digamos, términos elementales de la estadística puede ser como pregunta, pero en de mí no ha entrado. Lo que sí ha entrado es el ejemplo que nos vamos a ir ya. Por ejemplo, tienen que saber qué es características, son cualidades o criterios de estudio del elemento de estudio. ¿Qué es elemento? Son cada uno de los elementos que se estudia. Se toma en cuenta objeto de estudio. Nos vamos al último ejemplo, que esto sí entraba a mi examen, porque decía eso, donde dice uno, ¿no ve? Determinar los ingresos mensuales por venta de frutas de la tienda María Auxiliadora. En este enunciado tenías que ya sea marcarlo o enroscar en un círculo, todo eso. ¿Qué es característica? O sea, te decía qué característica y qué es elemento. Si ustedes saben la definición de característica, que es como ya hemos leído hace ratos en sus conceptos, es lo que hace referencia
a lo que vamos a estudiar, ¿ya? ¿Qué estamos estudiando? Los ingresos mensuales, ¿no ve? Ahorita voy a aceptar a sus compañeros. Ya, ahora sí. Ya. O sea, el enunciado va a variar. Y sí sabe ver por lo menos unos dos o tres, donde te decía, eh, clasificar, digamos, identificar cuál es característica y cuál es elemento. La característica siempre es lo que estamos estudiando, ¿ya? En este caso, los ingresos mensuales. Y el elemento es de qué estamos estudiando, ¿no? En este caso se llama la tienda María Auxiliadora, y esto sí entra en examen. En mi caso sí entraba. Te daba en unos dos o tres enunciados donde tenías que marcar cuál era característica y cuál era elemento. El elemento siempre va a ser el nombre de la empresa o de donde estamos estudiando, ¿ya? Y las características son qué queremos estudiar, qué datos vamos a obtener. O sea, las características son los datos que vamos a obtener. Por ejemplo, mira, aquí dice ingresos mensuales. Entonces, los datos van a ser los ingresos mensuales, ¿no? Y eso es característica. Eso sí entra, ¿ya? Bueno, entraba en mi examen. Así que tienen que dominar estos conceptos para poder identificar. Les puedo decir, a ver, determine la muestra o el elemento, el parámetro, ¿no ve? El parámetro siempre va a ser unidad de medida, dice. ¿Saben qué es un parámetro, no ve? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, digamos, el ejemplo de, queremos medir los ingresos mensuales. ¿Cuál es el parámetro? Los bolivianos, ¿no ve? Son, o sea, es una unidad en este caso, unidad de medida, ¿no ve? Si decimos consumo de leche, ¿cuáles serían la unidad de medida? Los litros, ¿no ve? A eso se le llama unidad de medida, ¿ya? O sea, que nos permiten hacer cálculos o sumas o de los datos. Por ejemplo, si yo digo, quiero clasificar a la gente y lo clasifico en población, la unidad de medida va a ser los habitantes, ¿no ve? O sea, digamos, tal población tiene 20 habitantes y habitantes, esa es la unidad de medida. La unidad de medida nos hace referencia a lo que acompaña al dato o al número, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo 20 litros de leche, entonces 20 es el elemento o dato y litros de leche es la unidad de medida. Esa es parte, ¿ya? Esos conceptos, y al igual les voy a pasar esto, y mayormente, como les he dicho siempre, es seleccionar qué es característica y qué es elemento en un enunciado, ¿ya? Como en los que les he mostrado. Esto igual, entra lo mismo, o sea, les va a dar un enunciado, ha entrado en mi examen, les va a dar un enunciado y va a decir cuál es el experimento, cuál es el evento, cuál es el resultado, ¿no ve? Un ejemplo de esto sería, digamos, si nosotros queremos lanzar un dado y la probabilidad de que salga un número va a ser 6, ¿no ve? Puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, 4, 5 o 6. Entonces, el experimento es la acción a efectuar en una investigación. Dice, en este caso, nuestro experimento va a ser eso, ¿no ve? Querer lanzar el dado y ver qué resultado sale. Y la parte del resultado es el dato. Si yo, por ejemplo, mi experimento va a ser lanzar el dado, ¿ya? Eso quiero saber. El evento es las posibilidades que puede salir, ¿ya? En este caso, las posibilidades son 6, ¿no ve? Ya, ahora sí. Las posibilidades, en este caso, son 6. Las posibilidades son 6 y el resultado va a ser lo que marque el dado, ¿no ve? Cualquiera de las 6 opciones, ¿no ve? Puede ser 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. En este caso, les va a mencionar, digamos, un enunciado y les va a decir cuál es el experimento, cuál es el evento, cuál es el resultado, igual que en esta palabra. Cuando hemos hecho en este ejemplo, ¿dónde está? Así. Les va a dar un enunciado y les va a decir, marque cuál es el evento, marque cuál es el resultado y marque cuál es el experimento. El experimento siempre va a consistir en lo que queremos hacer, ¿ya? ¿Qué queremos hacer? El evento es cuántos resultados puede haber. Por ejemplo, uno aplicado en la carrera de administración sería, ¿no va? ¿Cuántos estudiantes han aprobado la materia de estadística? Eso va a ser el experimento, ¿ya? El evento.
Quiere decir, ¿cuánto? Puede haber aprobados, puede haber reprobados y puede haber personas que van a ir al 2T, ¿no ve? Eso sería el evento, ¿ya? O sea, los eventos son cuántos posibles resultados va a haber. El resultado ya nos va a marcar, digamos, son 20 estudiantes que han aprobado, 30 que han reprobado y 40 que están en el 2T. Así, ¿no ve? Y si les marca, digamos, usted les dice, quiero que me hagan un ejemplo de experimento, evento y resultado, entonces ya saben, ¿no ve? Toman un caso en el cual van a experimentar, bueno, eso es más que todo el de mí, ¿no ve? Lanzar el dado es mi experimento. ¿Cuál es mi evento? O sea, son los resultados posibles en este caso. Las posibilidades son 6 del dado porque tiene 6 lados. Y el resultado es que puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aplicado en la parte administrativa, como los decía, ¿no ve? El experimento va a ser ver cuántos estudiantes han aprobado, han reprobado o están en 2T. Los eventos son esos tres, los aprobados, los reprobados y los que van a ir a 2T. Y el resultado es la cantidad, el número, ¿ya? Si quieres identificar, si yo digo ahorita, en ese caso de lo que les estoy diciendo del experimento de estudiantes, si yo digo aprobados, reprobados y en segundo turno, ¿no ves? ¿Cómo se conoce el 2T? Si yo digo aquí 20 estudiantes, 10 estudiantes, 5 estudiantes, aquí digamos. Ya. En esta palabra, si yo les digo reconocer el parámetro, unidad de medida sería estudiantes, ¿no ve? Porque la unidad de medida es estudiantes y el dato es 20. En aquí igual, el dato es 10, el parámetro es estudiantes. El dato es 5 y el parámetro es estudiantes. ¿Por qué el parámetro es una unidad de medida, ya? A veces esta unidad de medida no es exacta porque a veces no se utiliza para cálculos. En cambio, cuando utilizas metros, centímetros, se puede hacer lo que se llama conversión de unidades, ¿no ve? Eso también es otro tipo, ¿no? Pero eso no utilizamos nosotros, ¿no? Porque en física, en estadística, o de lo que es todo lo que es ingeniería, creo que se utiliza. Ya. Otro subtítulo es particularidades de la población. Objetivo, elementos de estudio, características o variables. Es lo mismo, ¿no ven? Solo son conceptos que tienen que memorizar y detectar en enunciados. Lo que sí entra al examen era esto, ¿ya? Entra a mi examen igual, tipos de variables. Pero, ahorita vamos a avanzar esto y les voy a decir cuáles han entrado. Variable cuantitativa, estos son los tipos de variables. Vamos a bajar esto. Hay dos tipos de variables, ¿ya? Que son la variable cuantitativa y la variable cualitativa. Esos igual se subdividen en variable, la variable cuantitativa se subdivide en variable discreta, variable continua. La variable cualitativa también se divide en dos, ¿ya? Que es la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal. Lo que entraba en mi examen era esta partecita, ¿ya? Decía, en la variable cualitativa, decía, mencione un ejemplo de variable cualitativa nominal. Lo que tenían que saber es, en esta parte, que variable cualitativa nominal dice que no es necesario un orden. O sea, no necesitas ir de 1 al 2 al 3, sino puede ser 3, 5, 7 o 10, 8, 1. Así. Y el ejemplo sería, por ejemplo, el género de estudiantes, ¿no ve? El ejemplo dice género de estudiantes del segundo año. El paralelo A tiene 20 mujeres y 35 hombres. El paralelo B tiene 30 mujeres y 18 hombres. Si yo digo 18 hombres y 30 mujeres, estoy invirtiendo, pero no importa el orden, ¿ya? Aquí no se necesita. Eso era en mi examen, ¿ya? O sea, teníamos que mencionar un ejemplo de variable cualitativa nominal. Y lo que ustedes tenían que saber es que no importa el orden. Otro ejemplo sería, digamos, ¿cuántas frutas comes en un día, digamos, ¿no? Como 3 manzanas, 2 duraznos, o si nos como 5 duraznos, 3 manzanas, ¿no ve? No importa el orden, ¿no ve? Pero sí es una variable, ¿no ve? Es una variable que se puede analizar. Y el otro, que es lo mismo en esta parte, su subdivisión de variable cualitativa, es la variable cualitativa ordinal. Se considera un orden, dice. Bueno, aplicado en nuestro campo, el ejemplo que he visto es el nivel de instrucción de un profesional. Cuando tienes que seguir este orden sí o sí, ¿no ve? No puedes, digamos, estudiar para posgrado
sin antes haber pasado por licenciatura, ¿no ve? Entonces, tiene un orden, ¿no ve? O sea, es un orden que sí o sí debe llevarse. No se puede alterar. No puedo llevar licenciatura antes y luego después, luego profesional técnico, clasificarlo, ¿no ve? No se puede, ¿no ve? O sea, tiene que seguir un orden. Si puedes ser profesional técnico, sí. Puedes ser profesional técnico medio, sí. Luego recién puedes ser licenciatura. Después de tu licenciatura, recién puedes ser posgrado. Después de posgrado, maestría, doctorado, ¿no ve? Sí importa el orden, ¿no ve? Entonces, yo supongo que en su examen puede ser cualquiera de estos y que mencione un ejemplo o les diga, porque después otro que había en mi examen era clasificar qué variable era. O sea, te daban igual un enunciado y tenías que ver qué tipo de variable era. Y ustedes tenían que dominar tanto variable cualitativa y variable cuantitativa. Y te voy a aceptar a esos compañeros, ya. Ya, ahora sí. En variable cuantitativa, hay variable discreta que no asume valores intermedios entre valores enteros. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo que he tomado es número de profesionales en una empresa. O sea, es como decir, la variable discreta toma valores enteros, ¿ya? Siempre. No puede haber 20.8 o 2.3. Por eso el ejemplo, un ejemplo sería 20 obreros, 2 administradores, 3 contadores, los profesionales que tienen una empresa, ¿no ve? No puede haber 2.5 administradores, ¿no ve? Lo que tienen que saber es que en la variable cuantitativa siempre son datos, ¿ya? Datos, donde en variable discreta son números enteros, siempre. Números enteros. En variable continua sí asume valores intermedios, ¿ya? Un ejemplo sería el consumo de agua potable por persona. ¿Puede haber un valor entero? Sí, puede haber 2 litros, 1.5 litros, 3.5 litros, ¿no ve? O sea, hay dentro, si hacemos un intervalo entre 1 y 2, 1.5 es el valor intermedio, ¿no ve? No es entero, ¿no ve? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Si en un enunciado les dice, por ejemplo, una empresa tiene 20 obreros, 2 administradores, los 20 obreros consumen agua 5 litros, los 2 administradores consumen agua 1.5 litros. Y en el examen le va a decir, identifique las variables. De mí decía así, ¿ya? Identifique los tipos de variables. Entonces tú vas, donde dice 20 obreros, lo colocas en circunferencia y le dices que es una variable discreta. ¿Por qué? Porque no asume valores intermedios, ¿no ve? Siempre tiene que ser un entero. Vas al otro donde decía, consume 2 litros, digamos, ¿no? Por más que sea entero, pero los litros, sí asume valores intermedios. Puede haber 2.5 litros, 1.5, pero en aquí no puede haber valores intermedios, ¿ya? Por eso, 2 litros, por más que sea entero, pero sí puede haber valores intermedios, entonces le colocas que es una variable continua, ¿ya? Por más que así sea un 2 litros entero. No te vas a... Es entero, y me han dicho que entero siempre es variable discreta. No, no, ¿ya? Por eso también está aquí el 2, ¿ya? Para que se den de cuenta. O sea, si mencionamos consumo de agua y decimos que son litros, sí, sí hay valores intermedios. Pero cuando decimos variables discretas, no hay valores intermedios, por nada del mundo, ¿ya? Obreros, así, no puede haber. Así, y eso es la parte 1, ¿ya? O sea, de su tema 1. Porque después viene, ahorita vamos a hacer las representaciones gráficas, y lo que nosotros hemos hecho es distribución de frecuencias y medidas de tendencia central. Eso es lo que ya hemos repasado, ¿no ven? Ahorita vamos a repasar representación gráfica. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda sobre eso? Esto igual les voy a pasar, ¿ya? Ahorita terminamos la clase y lo voy a subir a su grupo, ¿ya? Pero lo que tienen que saber son conceptos y saber identificar variables. Ya les he dicho, porque en mi examen entraba eso, nos daba un enunciado y decía, identifique los tipos de variables. Y tenías que identificar los tipos de variables. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que es el tema 1, que son fundamentos básicos, organización y presentación de datos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie, ¿no ven? Ya, ahora sí vamos a pasar a lo que es el capítulo 2, lo que es representaciones gráficas, ¿ya? Eso, como te digo, ya saben, ¿no ve? Para la primera parte tienen que memorizar conceptos o saber identificar más que todo. A veces les pide, como se ha hecho, los tipos de estadística, eso sí entraba también. Eso, ahora sí, aquí está. El segundo tema era representaciones gráficas, ¿ya?
Esto sí entraba en mi examen. Decía, eh, diseñe un gráfico y mencione sus componentes. Decía. O sea, tú tenías que diseñarte un gráfico y mencionarme cuáles son los componentes. Los componentes de un gráfico son 4, ¿ya? Identificación del gráfico, título del gráfico, cuerpo del gráfico y pie de gráfico, ¿ya? Entonces, esto sí entra en mi examen, para que sepan. Y lo que tú tenías que hacer en ese entonces era diseñarte un gráfico. El gráfico tiene que tener este título, el gráfico puede ser cualquiera, y la fuente. Y ahora tenías que mencionar sus partes. Identificación del gráfico significa qué tipo de gráfico es esto. O sea, tenías que mencionar, esto es un gráfico de barras acumuladas, ¿no ve? Entonces aquí le colocabas con una flechita gráfico de barras acumuladas al ladito, ¿ya? Luego, a título del gráfico. Aquí tiene el título. Con una flechita, yo lo colocaba así, ¿no? Título del gráfico. Y aquí podías colocar cualquier título, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo del gráfico es todo esto. El título, las leyendas y el gráfico, todo eso es el cuerpo, ¿ya? El título, el gráfico, las escalas y las leyendas, ¿ya? Eso es el cuerpo, todo eso. Y yo lo hacía con un corchete y ese era el cuerpo. El pie del gráfico es la procedencia del gráfico. Esta parte donde lleva la fuente, ¿no ven? Ese es el pie de gráfico, ¿ya? Fuente, yo le he puesto elaboración propia, o si no, de un libro lo hubieran sacado, ¿no ven? Siempre tiene que tener esto, un concepto del libro y el año de donde han sacado, ¿ya? Eso vas a ver cuando estén en cuarto año, igual, cuando diseñen sus gráficos, tiene que ser así, ¿ya? Siempre su año, todo eso. Entonces, ya saben, ¿no ven? Esto lo que entraba en mi examen era diseña un gráfico, identifique sus componentes, eso decía. Y tenías que identificar, y como ya sabes, son 4, y los vas mencionando, te haces tu ejemplito y ahí lo vas marcando, ¿ya? Esa es la representación gráfica. Ahora, los tipos de gráficos, sí entraba, ¿ya? En mi examen decía, mencione los tipos de gráficos para datos simples. Luego no te pregunta, mencione los tipos de gráficos para datos agrupados. Sí hay tipos de gráficos para datos simples, y también hay gráficos para datos agrupados, ¿ya? Aquí están, datos agrupados, ¿ya? O sea, sí hay tipos, y ahora vamos a ver esos tipos, ¿ya? Ya. Para tipos de gráficos de datos simples o no agrupados, como se conoce, está la torta. ¿Cómo se diseña una torta? Fácil, ¿no ve? Es como una tortita siempre, ¿no ve? Y siempre van a tener un dato así. A veces estos datos siempre están en porcentaje, ¿ya? Y a veces, fuera de estas preguntas, había un gráfico donde decía, diseñe el gráfico de ojivas. Ahorita vamos a llegar a esa parte donde están los datos, pero así, o sea, la pregunta era, diseñe un gráfico, y te daba un datito, y vos tenías que con esos datos generar el gráfico, ¿ya? En este caso, ¿cómo es el gráfico de tortas? Vamos a tener un dato, ¿ya? Siempre va a ser porcentaje. Por ejemplo, el 1, aquí está el gráfico. No, si van a diseñar el gráfico, siempre también con sus componentes, ¿ya? Título, el gráfico, en este caso, la escala o la leyenda, como se conoce, y la fuente, ¿ya? Siempre van a ser así. Entonces, nos daban un conjunto de datos. Lo que vos tenías que hacer, como dice que es tortas, esta torta, y haces la distribución, ¿no ven? Para el dato 1, el azulcito en este caso es 10%, para dato 2, 20% que es el naranja, y el 30, el plomo, ¿no ven? Aquí están marcados el gráfico, y así se hace un gráfico de torta, solo es con un solo dato, y siempre los gráficos de tortas están en porcentaje, ¿no? Siempre, mayormente, ¿dónde se utiliza el gráfico de tortas? Cuando hay porcentajes, ¿ya? Ahí se maneja, y esto es para datos simples, ¿ya? O sea, este tipo de gráfico. Otro tipo de gráfico para datos simples son las barras, ¿ya? ¿Cómo se diseña este tipo de gráfico? Siempre van a tener dos datos, ¿ya? Para el gráfico de barras, dos datos. Y lo primero que se hace es que en la columna o en esta parte, que en esta sería la variable y, ¿no ve? Cuando diseñan su eje, esta parte es y, y la parte de abajo es la x, ¿no ve? Para diseñar este gráfico, primero, como son gráficos de barras, ¿ves? Ubicas la variable y en el vertical. En este caso son 10, ¿no ven? Ahorita son iguales, puede variar. Son 10 y en X ubicas 10, o sea, también tiene una secuencia, ¿no? 10 y al intersectar con la línea y con la columna de 10, ahí gráficas la barra, ¿ya? Así se hace el gráfico de barra. Siempre tienes que tener dos datos. En Y dice 20, ubicas 20 y en X ubicas 20, con la intersección formas una barrita, gráfico de barra. En 30, lo mismo. Ubicas 30, vas, intersección y la barra.
Así se grafica, ¿ya? El gráfico de barras es igual para datos simples, ¿ya? Eso sería la gráfica 2. ¿Y cómo se elabora? Así nomás, ¿ya? Con barritas, ubicando los resultados, así nomás. Y como son datos simples, no hay que hacer nada, ¿no? Siempre tienen que plantearse así. Si les dice, diseñen un gráfico de barras, lo primero que tienen que hacer es darse dos variables. Esto si en el campo administrativo pueden denominarle eh, Y que sea el año y X que sea ingresos mensuales, digamos. Entonces aquí va a ser los ingresos mensuales en esta parte y en la parte de Y van a estar los años, ¿no ve? Solo hay que modificar los datitos, ¿no ve? Así van a hacerse, ¿ya? Eso. Pero si entra uno, cualquiera puede entrar, cualquiera de los gráficos les puede decir que diseñe, ¿ya? El gráfico de puntos, igual es para datos simples, igual se hace con dos variables, que en este caso es X, Y. En Y siempre va a ser la parte, pues ya saben, ¿no? Cuando hacen su eje cartesiano, como se conoce, ¿no? Esta parte es X y esta parte es Y. Si ustedes se dan dos variables, la Y siempre tiene que ser en la parte vertical y X la parte horizontal, ¿ya? Aquí tenemos Y1, 4, 2. Vamos a graficar esto, ¿ya? Esto ya saben graficar puntos, ¿no ve? 2 en Y y 1200 en X. Buscamos en Y el valor 2 y en X 1200 y colocamos un punto. Y el otro caso lo mismo, buscamos para la segunda fila que es 1304, buscamos 4 ahí y buscamos el valor de 1300. La intersección de tanto de la línea horizontal y la línea vertical es un punto y es un gráfico de puntos, ¿ya? Solo con puntos más. Así se lo hace el gráfico de puntos. Y si les dicen en el examen, diseñen esto, un gráfico de puntos, así lo van a hacer, ¿ya? Siempre y cuando en su gráfico van a considerar, ya saben, ¿no ve? Las componentes, título, el gráfico que están levantando, las leyendas, a veces aquí tienen que colocar, ¿no ve? Estos son ingresos mensuales, estos son las gestiones. Y todo eso es el cuerpo y la fuente, que tienen que colocar cuando se hacen ustedes elaboración propia y el año, ¿ya? Otro tipo de gráfico para datos simples o datos no agrupados es la lineal, ¿ya? Igual tiene que ser de dos variables. Ya. Si se nos corta, van a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Al mismo enlace van a ingresar. Ya, seguiríamos. En esta parte, la parte lineal, igual, trabaja con dos datos. Lo que tienen que hacer es, como en el anterior caso, graficar los puntos, ¿ya? Como ya saben graficar los puntos, buscan 2 en Y, 1200 en X, el punto, el mismo caso para cada punto, y uniendo los puntos se forma la gráfica lineal, ¿ya? Este es el gráfico de líneas para datos simples. Ahora, si les dicen cuántos tipos de gráficos existan para datos simples, ¿cuántos hemos visto? La lineal, 1, ¿no ve? El de puntos, 2, el de barras, 3, y el de tortas, 4, ¿no ve? 4 tipos de gráficos para datos simples o no agrupados. Hasta ahí. Fuera de estos, yo creo que ya han visto sus apuntes y todo. ¿Hay otro tipo de gráficos para datos simples o no agrupados? ¿Han visto con la licenciada otros? ¿Alguien me dice? Tal vez me estoy olvidando de uno y lo han visto con la licenciada. ¿Alguien, chicos, me escuchan o no me escuchan? Compañeros, estoy solo. Hola. Estoy hablando al vacío. Un mensajito por el chat. ¿Están con sus apuntes? ¿Están No, revisando si es lo escucha. mismo? Están con sus apuntes, ¿no ve? Para ver y decirme, no, este gráfico más sabías. Pero yo les voy a decir, son cuatro, y colocan 4, pero se ha dicho que era 4. Gracias, ya. Ya, pero esos son, ¿ya? Y si han visto uno fuera de estos, lo colocan también, ¿ya? Si es para datos simples, lo colocan. Pero en mi examen era eso, ¿ya? O sea, nos decía diseñar el gráfico de barras. A veces te daba los datitos y tú tenías que diseñar. O solo te decía diseñe o de un ejemplo de gráfico de barras. Entonces, lo que tú tienes que hacer es darte un ejemplito y hacerle su gráfica, ¿ya? Eso sí entra en mi examen, igual entraba, ¿ya? Ahora vamos a irnos a lo que es datos agrupados, ¿ya? Tiene también su forma de hacer sus gráficos, ¿ya?
El primer gráfico para datos agrupados es histograma, ¿ya? El histograma. ¿Cómo se hace el histograma? Como ustedes ya saben, ¿cómo agrupábamos los datos? Con la tabla de distribución de frecuencias, ¿no ve? Esto, lo que entró en de mí era ojiva, ¿ya? Ahorita vamos a llegar. Decía, diseñe un gráfico de ojiva para el siguiente ejemplo, y me daban esta tablita, ¿ya? Una tablita. Y ahorita van a ver, igual vamos a llegar a eso. Se lo conoce histograma o también se lo dice gráfico de barras agrupadas, también se le conoce, ¿ya? Tienen que tener esta tablita de distribución de frecuencias, un límite inferior, un límite superior y la frecuencia, ¿ya? Como ya saben, la frecuencia va a ir en la parte de Y, en esta parte, y los límites, que se les conoce como datos X, van a ir en la parte horizontal, ¿ya? Para graficar, lo que tenemos que hacer es ver la frecuencia. Nos vamos a 5, en esta parte va a haber un tope, ese es el límite, que no se puede pasar, de 5 para arriba. Graficamos de 200 a 400, ¿ya? Desde el 0, desde aquí, desde el punto 0 que está es 200, ¿ya? Desde 200 a 400. Como es un histograma, los histogramas siempre son así, conjunto de barritas, ¿ya? Entonces vamos hasta 5. Esa es la primera línea, es esa gráfica, ¿ya? Esa gráfica. Luego, para el siguiente, la frecuencia dice 4, vamos al 4, vemos el tope, no se tiene que pasar, y vemos los datos, de 400 a 600. De 400, de este puntito, aquí, el punto de aquí en esta línea es 400 y hasta este punto es 600, ¿ya? Y está el intervalo y hasta el número 4, que es la frecuencia, no pasa, ¿no ve? Y hasta ahí es. Siempre tienen que graficar lo que es el intervalo en esta parte, donde está la parte de las X, ¿no ve? Ahora que en este caso son límite inferior y límite superior, y las frecuencias están en la vertical, que es Y, ¿ya? Para la siguiente fila es lo mismo, ¿no? Veamos el tope, que en este caso es 7, aquí está 7, vamos hasta 7, vamos hasta 600, hasta 800, y subimos hasta ahí, y es el gráfico, ¿no? Es el gráfico de barras de la tercera línea, ¿no? La cuarta fila, lo mismo, ¿no? Vamos al límite 6, que es aquí, siempre va a ser, la frecuencia siempre va a ser Y, ¿ya? Y aquí, y los intervalos siempre va a estar en la parte de abajo, siempre va a ser como X. No puede ser al revés, ¿ya? No puedes graficar aquí. A veces sí lo invierte en el gráfico, pero solo las barras verticales también ya van a ser horizontales, ¿ya? Para mayor análisis. Y como decía, la cuarta fila, te fijas el tope, que en este caso es 6, vas, y desde el punto 800 hasta el punto 1000 subes hasta lo que es 6, y eso es. Esto es lo que se llama histograma, ¿ya? Esto es para datos agrupados. O sea, la forma de graficar datos agrupados, lo que es el 1 es el histograma, y esto es. Vamos al otro tipo. Esto es lo que sí entraba en mi examen, ¿ya? Decía, diseña el gráfico de ojivas. Y nos daban esa tablita. Nos daban esa tablita. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer, como en el caso de los histogramas, graficar las barritas, como ya sabemos, ¿no ve? La línea 1 es 2 del gráfico. Luego, tienen que fijar los puntos, ¿ya? Pero al final, a la parte superior de las barritas, ¿ya? De la fila 1 de 200 a 400, en la frecuencia 2, grafican el inicio, un punto, al final. En la otra fila, de 400 a 600, grafican el punto en la parte final de esta barrita, ¿ya? Luego, hacen otra barrita de la fila 3, como ya sabemos graficar histogramas, ¿no ve? Pero hay un punto al final, ¿ya? El otro, hacen una filita, de la última fila, el 4, hacen lo mismo que el histograma y lo colocan un punto. Con ese punto, tienen que hacer una línea, ¿ya? Una línea que vaya por cada punto, pero siempre al final. Luego, tienen que borrar lo que es esta partecita, por eso está transparente, ¿ya? Estas barritas no tienen que estar. El gráfico de ojiva solo consiste en los puntos y la línea, ¿ya? Eso es. Porque si ustedes me colocan lo que es las barritas, o sea, las barras de cada línea, ya estaría mal, ¿no ve? Me están diseñando lo que es un histograma, pero yo no les he pedido un histograma, ¿no? Les he pedido un gráfico de ojiva. En ojiva solo tiene que estar este punto, 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 punto y la línea. Y por eso está la parte de las barritas medio transparente, ¿ya? Eso es para guiarnos nomás, ¿ya? Luego lo borran. O sea, si en el examen entrara
diseña un gráfico de ojivas, hacen primero las barritas, como ya saben, los puntos, hacen la línea y las barritas lo tienen que borrar. El gráfico de ojivas solo consiste en los puntos y la línea. Eso es, ¿ya? Y eso entra en mi examen, ¿ya? Eso es. Otro tipo de gráficos es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias también trabaja con datos agrupados, con una tablita de datos agrupados, ¿ya? En este caso, lo mismo, ¿ya? El primer paso para hacer este tipo de gráfico es graficarse las barritas, ¿ya? Como el histograma, ¿ya? Sí o sí tienen que graficarse las barritas con lápiz, mejor. En este tipo de gráficos siempre van a utilizar las barritas con lápiz porque lo van a borrar, ¿ya? Por eso está también transparente, ¿ya? Porque no lleva esas barritas. Como ya sabemos ubicar, ¿no ve? Lo que es la primera línea, la barrita 5, al límite 5, el intervalo, anotamos la barrita, la otra barrita, como ya sabemos con cada uno. En cada línea central de cada barrita se coloca un punto, ¿ya? Se coloca un punto al medio, al medio, al medio, al medio, ¿ya? Luego, con una línea, se unen los puntos, ¿ya? Punto, uno, este punto con esto, con esto, con esto. Luego, después, tienen que borrar también las barritas, ¿ya? El gráfico de polígonos de frecuencias solo consiste en los puntitos y la línea, ¿ya? Solo consiste en eso el gráfico de polígono de frecuencias, pero ¿cómo se elabora? Siempre tienen que elaborarse un histograma así para borrar al final, y eso después lo hacen, ¿ya? Esto no sé, pero lo que entra a mi examen, como ya decía, era la ojiva, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo se diseñan los gráficos? O tal vez han llevado otro gráfico que sea tanto de datos simples o de datos agrupados con la licenciada. ¿Alguien tiene Eh, alguna pregunta? auxiliar, Sí, dígame. eh, por ejemplo, dice que ahí lo vamos a borrar, ¿no? Los histogramas. Sí, como les iba diciendo, eso sería en lo que es los que se van en línea. La persona que me estaba preguntando, ¿está en línea o todavía no? Sí, 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 dime, ¿cuál era tu pregunta? de los histogramas, hay que borrarlo. Sí, sí, solo en este tipo de gráficos, ¿ya? En lo que es ojiva y en lo que es polígono de frecuencias. Tienes que borrar, solo tiene que estar estos puntos y tu línea en la parte de ojiva y en la parte de polígono de frecuencias tienen que estar los puntos, pero al medio, ¿ya? Al medio de tus Y, barritas, ¿ya? El otro son al final, ¿no ve? El inicial, la primera barrita tiene los dos puntos, pero en el ojiva, al final nomás marcas punto, 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 con una línea lo haces su tendencia y lo borras lo que son los histogramas, ¿ya? En esos dos tipos tienes que borrar los histogramas, ¿sí? y, Las barritas. ya. Y los números, eso No, quería no, saberlo. todo se queda, solo estas cositas, las barritas no las tienes que borrar, solo las barritas. En el otro igual, todo se No, queda, pero solo las barritas nomás. ¿Ya? o sea, el ángulo, ¿no? Que es la recta de la Y y la X, eso se queda. ¿Cuál la recta? Esta rectita que va de punto a punto, No, no, ¿qué es? ¿Qué ha dicho de el, la el Y? eje, el eje ¿No? cartesiano, Sí, sí, eso se mantiene con los números. sí, sí, todo se mantiene. Solo las barritas nomás, solo esos grafiquitos nomás tienes que borrar. Todo lo demás, los ejes, los datos, el título del eje, el otro eje, todo, solo se borra las barritas. Ah, ya, está bien. Ya, por eso, ¿dónde se borran las barritas? En lo que es el gráfico de ojivas y el polígono de frecuencias, ¿ya? Y además solo son tres para ese tipo: polígono de frecuencias, ojiva y lo que se conoce como histograma para datos agrupados, ¿ya? Como les iba diciendo, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, lo que es el tema uno o el tema 2. Y como ya les he dicho, del tema uno y el tema 2, ese tipo de preguntas no vas a entrar, ¿ya? Porque eso es lo que, como ya les recalcaron algunas preguntas, eso era mi examen. O sea, esas preguntas entraban. Por eso les preguntaba, ¿han llevado algún tipo de otro tipo de gráfico fuera de estos?
Y si han llevado, también puede que les pidan, ¿no? Pero estos son los que yo tengo registrado cuando pasaba la materia. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ahorita esto sería lo que es el tema uno y el tema 2, ¿ya? Ahorita, el tema 3 y 4, que ahorita les voy a mostrar. Eso ya lo hemos avanzado, ¿no ven? Aquí. Ya. Es representaciones gráficas, ahorita lo que hemos hecho, distribución de frecuencias, lo que ya hemos hecho, también ya cómo es, ya saben, ¿no? Distribución de frecuencias de datos simples y de datos agrupados. Medidas de tendencia central, ahorita lo que no tengo preparado, lo que es la mediana y la moda. ¿Hasta qué parte les ha dicho que va a entrar la licenciada? ¿Tienen una clase más? O sea, ¿hasta qué tema van a dar el examen? Hasta la mediana, Eh, moda y... no Moda hemos quedado. Ah, sí, ya. moda. Que es el capítulo 4, ¿no ve? Medidas de tendencia central, ¿no ve? Ya. Esa parte, bueno, ahorita, como van a dar su examen el día martes, dicen, ¿no ven? Ya no tenemos clases, ¿no ven? El día sábado, por la noche, los que quieren, tampoco va a ser obligatorio, pero ese día vamos a avanzar y si tienen preguntas, ese día pueden traer, ¿ya? El día sábado igual vamos a pasar una clase, los que quieran, no es obligatorio, ¿ya? El día sábado, pero también les voy a mandar ejercicios, o sea, ya por WhatsApp, de lo que es la mediana y la moda, ¿ya? Les voy a mandar al grupo. Entre hoy y mañana les voy a mandar eso. Pero el sábado, los que quieran, ya no va a ser como, ya no va a ser asistencia, nada, ¿ya? Los que quieran, vamos a hacer lo que es la mediana y moda de ejercicios. Y si tienen preguntas o algo, ese día también lo pueden hacer. Y eso sería hasta ahora. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, alguna duda, o no sé cómo. Y yo también ya les voy a mandar notas, ¿ya? O sea, les voy a mandar notas. Hoy día, en la lista, los que están ahorita, ¿no ve? Todos, van a anotar con su carnet más, ¿ya? Ya. Van a anotar con su carnet más la lista, ¿ya? Y así yo lo publico antes, o sea, y la nota ya lo voy a tener listo, sus prácticas también ya van a ir llegando, ¿no ve? Porque supuestamente hasta el martes ya me tienen que entregar, ¿no ve? Entonces, el lunes, antes de eso, yo les voy a mostrar sus notas, o sea, al grupo. Y si alguien tiene alguna queja, duda, me escribe y lo vemos, ¿ya? Porque yo, la licenciada, no sé qué me dirá, pero me ha dicho que tengo que entregarle las notas antes del parcial. Hasta mientras vayan anotando sus nombres con número de carnet, ¿ya? Hasta en el chat, y eso va a ser la asistencia del día de hoy, y hasta hoy día va a ser la asistencia, ¿ya? Ya no va a haber más asistencia. Con esa asistencia ya lo voy a ponderar el porcentaje que hemos quedado, más las prácticas que me tienen que enviar hasta el día domingo, tienen para enviarme, y yo ya lo voy a tener listo máximo, yo creo que para el día lunes las notas, voy a subir al grupo también, ¿ya? O sea, las notas, con el número de carnet, y si alguien lo ve ahí y me dice una queja, porque no sé si me pide el lunes o el martes, no, porque no, pues el martes van a dar examen, yo creo que entre el lunes y martes, no sé también si yo venga a su examen, como las anteriores, o no me digan nada. Así va a ser, ¿ya? Por eso hasta ahí alguien tuviera alguna consulta, alguna duda. Y de la parte, ya saben, ¿no? De la parte uno 2 ¿cómo va a ser su examen? O cómo ha entrado en la parte de lo que era mi examen, porque tampoco es tan difícil, ¿no ve? Eso nomás también hay avanzado con la licenciada. auxiliar. Una Sí. pregunta, ¿cuánto tiempo más o menos era su examen? Bueno, como éramos en ese tiempo presencial, creo que nos ha hecho durar 45 minutos. Igual, bueno, nos dijo eso, que iba a durar 45 minutos. Exacto, exacto. Es igual, era de mi ¿Cuántas, 45. compañero, cuántas Sí, preguntas mayormente teóricas y prácticas eran? No se eh, acuerda. ya. Ahorita, todas las preguntas que le he dicho, de la parte de estos dos temas, ¿no? De que ahorita han visto, esas nomás eran. O sea, todos, ahorita, las que han visto, las mismas, solo que, digamos, se repetía, digamos, o sea, en uno decía grafique la ojiva, te daba los datos. El otro decía grafique lo que es un histograma. O sea, dos preguntas repetidas, digamos. Y a eso mucho depende de la licenciada, ¿no? ¿Verdad? Eso, pero ahorita de tema uno y tema 2 las preguntas que le he dicho, lo mismo entra.
O sea, no sé si vaya a ser lo mismo o de otra manera lo planteé, no lo sé, pero en mi examen era así. Y lo que va a entrar de lo que es el distribución de frecuencias y medidas de tendencia central, ya saben, ¿no ve? De datos simples, de datos agrupados. Y en medidas de tendencia central, a eso ya les voy a mandar ejercicios también para que vean al grupo. Y los que quieran conectarse el sábado por la noche, tipo 8 va a ser, creo, entran, eso ya no va a valer asistencia, entran y vamos a resolver algunos ya. Voy a tratar de recordarme lo que he entrado en mi examen y ese voy a tratar de replicar lo mismo, ¿ya? Porque sabes que la licenciada no, ¿cómo se dice? No devuelve exámenes, nunca a mí me ha devuelto, porque yo he buscado igual, no me ha devuelto, pero sí me acuerdo de las preguntas. Entonces, chicos, eso sería, sus prácticas tienen para entregarme hasta el día domingo, ¿ya? Me hacen llegar, yo para el día lunes, porque después del domingo ya no voy a aceptar prácticas, ¿ya? Porque yo ya voy a tener notas y la licenciada, ¿qué me dirá? Porque me ha dicho, antes del primer parcial me entregas. Es lo que me ha dicho, entonces ya tengo que tener, ¿ya? Sobre 3.5 va a ser, ¿ya? Como habíamos quedado para cada parcial. Eso, compañero, a su personal, ¿no? Le vamos a enviar la práctica. Sí, 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 por favor, a mi número personal nomás me envían hasta el día domingo, mejor si es antes, así yo lo tengo registrado para que después y ustedes vean, ¿no? Sus notas y a la final eso les voy a entregar, pero va a ser sobre 3.5 la ponderación total. Sobre 3.5, eso le entrego y eso va a ser, ¿ya? Como les decía, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda sobre lo que es tema 1, tema 2? Distribución de frecuencias, ya saben, los ejercicios iban a entrar los ejercicios, pero de mí ha entrado de datos agrupados, ¿ya? De datos agrupados, y esos datos agrupados era lo que tenías que hacer, ya sabes, ¿no? Rango, intervalo y amplitud, y diseñar tu Y, tabla. sí, Sí, dime. y ese del TICAP, el tema 3, ¿no? ¿Eso manda al grupo? Todos los documentos están de todo lo que es distribución de frecuencias. He mandado el último que es con lo que les he dicho, ¿no? Cuando trabajen con distribución de frecuencias, datos agrupados, siempre van a manejar en lo que es K con logaritmo, para que no se equivoquen. Uno había creo que con raíz de n, ¿no ves? No van a manejar esa fórmula, sino con lo que es logaritmo, ¿ya? Para el número de intervalos, Ya. que era K. Siempre van a manejar con eso para que les salga exacto. Eso no les va a hacer fallar en el número de intervalos. Y cuando den su examen, lo único que se tienen que hacer es su calculadora. Que de mí, muchos de mis compañeros, ¿cómo se aplazaban? Por su calculadora. Todo el procedimiento bien, pero a la final, un número que han anotado mal y todo eso. Por eso nomás sabe estar mal, porque la licenciada, ¿qué hace? No te va a hacer valer tu procedimiento, se va a fijar las respuestas nomás. Y te va a decir notas. Nunca he visto yo mi examen, tampoco me ha devuelto. O sea, ese día va a venir, les va a partir su examen, o sea, después de que ya su examen, les va a partir su examen, verifiquen cómo está todo bien, si tienen algún reclamo, se lo devuelven y se lo llevan, van a firmar hasta su examen. Lo van a ver un ratito, lo van a ver. Por eso, y es 45 minutos siempre, y así que ya saben, tienen que hacerlo rápido. 1 y 2 está fácil, ¿no? En distribución de frecuencia un poquito se va a tardar, y en medidas de tendencia central también, dependiendo a la cantidad de datos que les dé. Ah, ya. Estos documentos también lo voy a subir al grupo, ¿ya? Los dos. Lo voy a unir ahorita y lo voy a subir, para que vean también y repasen los tipos de gráficos y todo eso. Sí, por favor, compañero. Sí, sí, lo voy a subir. Ya. ¿Alguien más? Sí, dime. Compañero, de favor le pediría, estaba diciendo el sábado pasar una clase, ¿no Sí, sería sí. bueno eso, llevarlo al día lunes? Como un repaso, sí, para el día siguiente podemos hacer, como si hubiésemos estudiado algo siquiera, vamos a Ah, agarrar ya, de lo ya. que nos vas a decir. También, Eso yo mucho quería. depende de ustedes, porque ahorita por mí está bien, porque yo también ya estoy terminando mis clases, entonces dispongo de tiempo. Entonces, si ustedes están, o sea, si ahorita, nosotros ahorita son 31 personas, creo que tengo ese rango de asistentes a mi clase, entre 35 a 31. Entonces, si ahorita nos ponemos de acuerdo, estaría bien el lunes, depende de ustedes. O sea, por mí no hay problema. Si el lunes, digamos, haríamos un tipo examen, o sea, yo también alistaría o sea, con las preguntas, pero como era, ¿no? O sea, tratar de acordarme cómo era y lo resolvemos y ahí. Entonces, ¿quedamos el lunes o quieren el sábado? Depende de ustedes, por mí no hay problema, cualquier día, estaría bien.
Lunes Bueno, está bien. compañero, usted estaba diciendo que no era obligatorio el sábado. Sí, Entonces, o sea, digamos, no. los que queremos repasar en sí ya podemos entrar a su clase, digamos, porque ya con su explicación mejor vamos a entender, porque nuestros apuntes en sí son chistosos, pues, porque la licenciada corrió y no había caso, tampoco ella nos brinda pues, más información, no nos da tampoco PDFs, Ah, entonces ya, no hay ya. caso. Ahora con usted, alguien si queremos recordar para el día siguiente, se nos va a hacer más fácil, estaba diciendo, porque desde el sábado es Ujú. de seguro que nos vamos a olvidar de nuevo. Ah, ya, ya, Un ya, día ya. es suficiente para que nos olvidemos. Ah, ya, ya. Entonces, el lunes nos conectaremos a las 8, ¿ya? No es obligatorio esto de ustedes. Si se conectan, se conectan. Todos estamos quedando el lunes. Alguien tuviera alguna queja o no pudiera, pero como no es obligatorio, entonces el lunes vamos a pasar, ¿ya? ¿A qué hora? A las 8 de la noche se van a conectar. ¿Está bien, no ves ahora? Súper, súper, compañero. Ya. Hasta ese entonces yo creo que también ya van a estudiar ustedes y ahí me van a poder preguntar cómo se hace esto, cómo es esto, por qué era o por qué. Y van a tener dudas y ahí lo vamos a solucionar todo. ¿Está bien, no vea? Porque hasta ese día ya van a resolver la práctica, ya van a tener dudas, ya van a, no sé, por eso traigan preguntas y ustedes dicen, ¿esto Otro cómo se hace? compa- Esto lo vamos a resolver. Si es que dice, o me dicen, o envían una foto, este ejercicio o algo así. Auxiliar, Sí, dime. otra cosa, en su examen parece que no van a entrar las fórmulas, ha dicho. Sí, tienen que, de memoria tienen que saber. Pero ella Todas. estaba diciendo que en el examen Comentarios. va a estar, creo. A veces, bueno, una de dos. Para mi segundo parcial, la licenciada sabe colocar ya las fórmulas, así como un mini formularito, así en la parte de arriba o en donde está el ejercicio. Les ha dicho que va a ser así, sabe, pero en el segundo parcial la colocó eso. Los formularios van a estar en el examen, eso no dice. Ah, ya, ya, porque en el primer examen que hemos dado no había fórmulas, tenías que saber de memoria, porque tampoco eran muchos, porque ahorita solo va a ser de distribución de frecuencias y medidas de intensidad. Ya cuando estén en el segundo parcial, hay eso de lo que es Bayes, o sea, son fórmulas raras, pero eso la licenciada en su examen a un costadito sabe colocarlo, esas formulitas, para que utilices. O sea, obvio que coloca todo, no las que se van a utilizar, y tú también ya sabrás cuál seleccionar, ¿no? Les ha dicho, ¿cómo va a ser? Les ha dicho cómo va a ser el examen, fuera de que sea 45 minutos. O sea, solo se van a traer una hoja, no van a sacar hoja. Pero en mi examen no se van a sacar nada. En ese entonces tampoco teníamos auxiliatura, así que no, pues solo con eso. Ya, entonces quedamos el día lunes a las 8 se conectan. Yo voy a preparar un examen tipo, ¿ya? Con todas las preguntas que me acuerde, pero ya van a ser así ejercicios con los que vamos a ir desarrollando. O sea, van a ser como si fuera un tipo examen, lo voy a hacer. Y el solucionario lo vamos a hacer conmigo. Después, nada más, si ustedes tienen preguntas, dudas, o si quieren que resolvamos un ejercicio, o me pasan una foto al otro, y siempre van a verificar con lo que la licenciada está avanzando, ¿ya? Por ahí yo también lo estoy haciendo de diferente manera, o no sé, tal vez hay un gráfico más que yo no estoy haciendo, y cuando lo coloquen, no lo van a colocar. Y esos documentos los voy a pasar y hacen una comparación y me dicen, ya, esto falta o eso así era. Este contenido que yo tengo es de ella, ¿ya? O sea, tal cual lo que he avanzado es, me he prestado ¿qué se llama? Sus fotitos, bien raro, era de mi compañera. Eso. Y es por lo que les he pasado, es un resumen, el que tengo aquí. Es un resumen de eso, de lo que decía. Y es casi lo que ella planteaba, o sea, es como sus propias palabras. Es lo que he anotado ya. Y esto ahorita les voy a pasar y van a estudiar eso. Por eso en el tema 1 solo estudien los conceptos y sepan identificar. Porque decía, como en un enunciado, identifica. Y en el tema 2 te decía, haz la gráfica tantos o mencione los componentes de una gráfica más que todo. Ya, entonces lunes a las 8 se conectan. Si tienen alguna duda, un examen tipo. ¿Alguien más tuviera alguna duda? Sus prácticas hasta el domingo, por favor. Si es antes, mejor, porque ya voy a tener la nota. Y la asistencia Auxiliar, ahorita me la voy a llevar y todo eso. auxiliar. Sí, dime. ¿Lo ha podido revisar el ejercicio que le mencioné ayer? Ah, no, no lo he revisado todavía y mi solucionario no parece que ahorita no estoy en mi compu, el otro lo he dejado. Y, ¿cuál ejercicio me has dicho? Es el 4. Bueno, como es 29, el límite inferior y el mayor es 90, a mí me sale 89, no me llega al 90 con las fórmulas que he utilizado. A ver, ahorita Y luego lo he vuelto a hacer y me sigue saliendo. No me llega al 90, 89 no me sale. Y la licenciada dijo que no se podía, tenía que ser igual o mayor.
Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahorita voy a abrir la práctica, ¿ya? Aquí tengo la práctica en PDF. Y ahorita te voy a compartir esto. Ya. Ya. De aquí el ejercicio 4 dices, ¿no ve? Sí, sí, el ejercicio 4. Ya. Los resultados del primer semestre para de 40 estudiantes de la materia de investigación los siguientes: construye una tabla de frecuentes de datos agrupados y determine. O sea, en esto no le llega hasta el límite superior al mayor, dices. No, los intervalos no le alcanza. Sí, cuando armo la tabla, Ya. no me llega, solo me llega al 89, ¿no? Es porque a mí me salió el rango específico 62, el número de intervalos 6 y el ancho de 10, redondeado todo. Ah, ya, ya. Ya, entonces lo voy a revisar y si hay algún cambio, en el grupo lo voy a mencionar, ¿ya? Sí, porque si se da cuenta, si el rango, bueno, el ancho es 10 y empieza Ya, del 29 y solo son ya, 6, entonces solo le va a llegar hasta el 89. ya, ya, ya. Lo voy a No, no revisar le el va a llegar. formato y en el grupo les voy a decir si hay algún cambio. Si no, no les voy a decir nada, ¿ya? Si hay un cambio, les voy a mencionar, Está bien, ¿ya? auxiliar, porque creo que es un número ahí, porque ese 83, en la foto que nos ha mandado, creo que de él ha sacado este ejercicio. ¿Ya? No sé si se ve muy bien. Yo pensé que podía ser 93 y ahí sí, bueno, sale, porque mi ancho va a ser 11 y Sí, sí, 91 es creo un que es. ejercicio y has visto que no se nota nada en sus fotos, ¿no? En sus prácticas eran así y dudabas hasta de eso. Ya, lo voy a revisar, ¿ya? Está bien, auxiliar, por favor. Ya, listo, listo. Ya, ya saben, ¿no? En sus prácticas hasta el día domingo y si es antes mejor, ¿ya? Así si me envían más antes, yo también ya sus notas ya va a estar y les voy a enviar al grupo y para que lo vean. Ya, ¿alguien más tuviera alguna pregunta? Así quedamos y hasta ahí va a ser y nos veríamos el día lunes a las 8. Eso ya no es obligatorio, eso ya es mucho, depende de ustedes. ¿Ingresan o no ingresan? Y las asistencias también ya no va a valer ahí ese día. Sí, creo que el martes también van a dar. Sí, es el C. O sea, el martes va a dar, pero va a dar tarde, porque el C es en la tarde, ¿me ve ese grupo? O sea, ustedes van a dar primero, en cierta manera. ¿A qué hora van a dar su examen? ¿Ves? Los del C igual van a dar el martes, pero como son del C, me imagino que va a ser en su horario, que es en la tarde, que es de 4:30 a 6. En este caso sería lo que ustedes saquen foto y les beneficien al autocurso. Bueno, eso sería, ¿no ve? Sí, sí, pero cuidado que se hagan pescar y les anule. La licenciada es anuladora, Claro, sí o si sí, nos porque ya, pagan. pues, depende de ustedes, porque también el otro curso ese era el trato, ¿no? Igual les he dicho al otro curso, porque saben que el C tenía que dar este jueves, ¿no? Este examen, pero, ya ves, Nosotros igual, Auxi. entonces ustedes salían perdiendo, pues, porque era como que los de la mañana dan, los de la tarde, como es el C, sí o sí, pues, no hay un beneficio. Igual les he dicho al curso, pero no iban a decir a la licenciada, pues la licenciada va a decir, ¿cómo va a ser? A mí no me van a criticar, porque sí, otra también pueden hacer. Me han pasado. Exacto. No tienen exámenes pasados digamos, compañeros de tercer año que hayan pasado con ello y le hayan pasado, o sea, el examen y lo pues resolvemos. Si me pasan el examen, ¿no? Aunque sí a mí me han pasado, pero no se nota bien, pero le puedo enviar. Envíame a mi personal. Entonces, eso yo lo resolvería para el día lunes, total, y les muestro cómo era. ¿Está bien? Así. Porfa, si hacemos chanchullo. No tienen que sacar, les va a anular, si les pesca, ¿no? A veces no es tan atento. El chanchullo es válido siempre y cuando sepan cómo hacerlo, ¿no? Si hacen pescar, ya, es un problema de ustedes, porque a ustedes les va a anular. Y si no, ya, bien también. Ya, entonces, compañera, ese examen me pasas, yo lo voy a resolver Está bien, todo, le voy a enviar. ya, ya. Entonces, el día lunes, yo ese examen resuelto les muestro. ¿Les parece? Ya, ya. Entonces, quedamos en eso y nos vemos el lunes, ¿ya? Si tienen alguna duda al personal o después el día lunes. Ahí vamos a quedar y pueden ir retirándose. Creo que todos han anotado su lista, ¿no? En el chat, su nombre completo y su carnet.
tenían que anotar. Porque yo voy a publicar las notas con el carnet. Todos han anotado, ¿no? ¿Vean? Su nombre completo y carnet, por favor, para que yo publique las notas con solo carnet. En el grupo voy a publicar. Y solo va a tener el carnet. Si están todos así y ya pueden salir retirándose, yo voy a jalarme la lista, ¿ya? Está bien, Auxi, hasta luego. Hasta luego, Gracias. hasta lunes. Nos vemos, chao, chao. Auxiliar, ¿le puedo preguntar sobre el ejercicio 10 para ubicarme mejor? Claro que sí, dime ahorita que estamos. Bueno, no sé, es que no le entiendo mucho el ejercicio Ya, 10. ya. No he avanzado algo que es similar, digamos. Ya. Esta parte es, ¿no? ¿Ve? Sí. Ya. La cooperativa agrícola de 4 fincas en explotación, las producciones de trigo y los rendimientos por hectárea obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Calcule el rendimiento por hectárea medio para el conjunto de la cooperativa. Dice. Ya. Solo tienes que calcular la media. ¿Tienes los datos del rendimiento? Sí, ¿no ve? Del 11, rendimiento. aquí está. Ya. 11, 7, 16, 25. Dice rendimiento por hectárea medio. Cuando te dice medio, es la media, ¿ya? Entonces, lo único que tenías que hacer es sumar 11, 7, 16, 25, dividido entre 4, y ya tienes el rendimiento del hectárea medio para el conjunto de la cooperativa. La producción no nos interesa, ¿no? Ah, ya. Es Está fácil, bien. ¿no? Ya, está bien, Axel, gracias. Sí, no pasa nada. Sí, es que a veces les van a dar datos, pues, ¿no? O sea, no les va a decir, pucha, de esto nomás sacaré, ¿no? O sea, les van a dar un conjunto de datos, pero no se tiene que utilizar todos los datos, ¿no? Es darse de cuenta más. Ya. Entonces, si nadie tiene dudas, hasta ahí quedamos, nos vemos el lunes. Yo, mientras tanto, voy a llevarme la lista, ¿ya? Chao, chao, nos vemos.